Estamos aquí con el doctor Carlos Cadena. Él es médico, es especialista en el área de endocrinología del Hospital Carlos Andrade Marín y también es docente de medicina interna de la Universidad Central. Queríamos hacerle unas preguntas, doctor. ¿Qué significa para usted lo que es un paciente? Paciente. Sí. A ver, lo fundamental es que es una persona que viene en busca de ayuda del médico cuando presenta alguna dolencia física o psicológica, o en ocasiones simplemente como una ayuda emotiva, y busca pues el apoyo en una persona que siente que tiene los conocimientos necesarios como para poderle ayudar. Eso significa ser paciente. En el área de salud donde usted trabaja, ¿cómo debe ser atendido un paciente? ¿Cómo cree usted que debe ser atendido un paciente? A ver, siempre es fundamental dos aspectos básicos, ¿no? El tomar en cuenta que es una persona humana que, como yo les dije, viene en busca de aliviar sus dolencias, y lo fundamental en ellos es, en primer lugar, el saberle respetar, ¿no es cierto?, la situación que él tiene. Saberse uno cuando se acerca por primera vez a un paciente, yo siempre he dicho fundamentalmente es el saludarle, identificarse cuál es la persona, cómo está. Ustedes han de haber escuchado cuando yo me acerco a una paciente, me identifico con el nombre, le digo cuál es la especialidad y que le hemos venido a ayudar de una manera más cordial, ¿no? Entonces yo considero que el saludo y la presentación es la forma más fundamental de poder integrar una comunicación con esa persona. Aparte de eso, el respeto fundamentalmente, ¿no? Sin distingos de raza, de sexo, de edad, es también un aspecto fundamental que uno siempre debe tener en un acercamiento, en la primera vez cuando uno está con un paciente, ¿no? Y tercer lugar, el respeto también a su integridad y su pudor, ¿no? Saberse dirigir a él con palabras sencillas, dándole confianza, y evitar pues sobre todo palabras que le puedan ofender o hacer sentir de que uno es una persona que de pronto es muy, digamos, muy onerosa con esa persona, ¿no? Eso es fundamental, estos aspectos fundamentales cuando uno se acerca por primera vez a un paciente. Bueno, usted nos acaba de decir de que fundamentalmente hay respeto en el paciente, ¿no es cierto?, por parte del profesional de la salud. Al hablar de este respeto, ¿cree o desconoce si hay deficiencias entre el personal que trabaja en el área o en otras áreas de aquí dentro del hospital? Bueno, yo te diría dos aspectos fundamentales, un antes y un después, ¿no? Hasta hace unos 3 o 4 años, los médicos, ciertos médicos, ¿no? Yo podría decir que tenemos médicos de todo. Hay médicos que tienen la calidad suficiente y la sencillez como para poderse comunicar con el paciente, y hay médicos, y no solo médicos, profesionales de la salud como tecnólogos, radiólogos, enfermeras, que no tienen esa suficiente calidez y a veces tienen o han tenido problemas con los pacientes, ¿no? Sobre todo por la forma en cómo se les dirigía y cómo se les trataba. Pero esto ha cambiado últimamente, ¿no? Sobre todo aquí en el Hospital Carlos Andrade Marín se ha hecho un giro fundamental
en cuanto al trato del paciente bajo dos circunstancias, y qué pena que uno tengamos que decirle así, ¿no? Yo considero que al paciente se le debe tratar de la manera más humana, siempre desde que viene la primera vez y no por cualquier circunstancia. Pero ahora, por ejemplo, yo he notado que se ha cambiado bastante el acercamiento, la forma de atender al paciente por dos aspectos fundamentales. Que desde hace más o menos unos 3 años se instauraron acá dos sistemas digamos así, de calificación del personal médico. Una es a través de las llamadas telefónicas, en el cual al paciente, una vez que fue atendido en determinada área, en la noche le contactaban por teléfono y le preguntaban al paciente de cómo le atendió el médico, si requirió sus necesidades, si le satisfació en los exámenes que solicitaba, y al último le pedían que le haga una calificación en base a determinados parámetros, ¿no? Eso por un lado. Entonces, esto como que hizo que algunos médicos posteriormente fueran llamados la atención, cuando sobre todo hay colegas que eran un poquito, digamos así, muy groseros con los pacientes, y supuestamente ellos llegaron a tener calificaciones bajas, incluso llamadas de atención. Y otro aspecto fundamental, incluso hubo pacientes que fueron un poco más allá y hicieron demandas en el Ministerio de Trabajo. Y a través del Ministerio de Trabajo, a determinados médicos que tenían este problema de atención un poquito dura con los pacientes, se les llamó la atención, y esto, pues ustedes saben, llegó a oído de todos los médicos y ha hecho cambiar ya muchas veces la actitud del médico, ¿no? Como yo les digo, bajo estos parámetros, casi un buen porcentaje de médicos que sabían conversar con los pacientes y no saberles explicar adecuadamente han cambiado ya esta situación. Pero por estas calificaciones que se están dando. Entonces ahora sí, yo veo que la mayoría de los médicos se cuidan, le hacen un mejor trato al paciente y requieren lo que ellos necesitan. Bien. En cuanto a esto, ¿qué recomendaciones darías tanto a su personal como a otros de otras áreas, de otros hospitales, como recomendación para que exista un mejor trato en el paciente? Ya. La primera recomendación que yo quisiera darles es a ustedes, chicos que están formándose, en primer lugar es que hagan en cuenta que la persona que se les acerca a ustedes es un familiar, ¿no? Ustedes han visto cuando uno se acerca a un familiar a requerir alguna información o tratar de aliviar alguna dolencia, uno se lo hace de la mejor manera posible, con una calidez. Entonces, esa calidez que uno tiene con los familiares se le debe transmitir también a los pacientes que no son familiares, por un lado, ¿no? En segundo lugar, el respeto mutuo, como ya les dije, con palabras y hablando con el paciente de la manera más sencilla que él te pueda entender, es algo fundamental. Y tercero, también, si algún rato se tiene que hacer exámenes físicos, yo siempre les recomiendo a los muchachos que esto es fundamental que no se lo haga solo, ¿no? Sobre todo hombres y mujeres. Si alguno se va a hacer algún examen físico con paciente, siempre es fundamental. Si está con algún familiar, hacerle pasar que esté presente, y si está solo, pedirle al auxiliar, a la enfermera, a un compañero que venga, esté presente en el momento que se le va a realizar algún examen físico un poquito más exhaustivo y un poquito delicado. Entonces, con esto simplemente nosotros estamos dando a entender de que estamos nosotros al paciente examinándole como paciente y no como bajo otras circunstancias, ¿no? Que a veces puede dar un malentendido en algunos pacientes. Entonces, con estos 3 aspectos fundamentales considero yo que se rompe esa relación o ese hielo que puede tener con los pacientes, y se puede lograr una comunicación un poquito más
más fluida con ellos, ¿no? Y evitar a veces esos roces que se puede tener con algunos pacientes que también a veces pueden ser un poco agresivos en su forma de ser, ¿no? Ya. Doctor, una pregunta más y con esto terminamos. En el caso de nosotros como estudiantes de medicina, ¿qué nos recomienda o cómo unos tips, como sería, nos daría usted para romper el hielo entre esa relación con el médico y el paciente? Porque no sé si ha visto que nosotros en casos de emergencias a veces nos dan los nervios para tener entablar la relación, tomar como decir, como usted dijo, como un familiar que fuera nosotros, pero lo miramos de una forma más técnica, como científico, como un sujeto a experimentarlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa relación se haga como usted dice, un familiar que nosotros lo hemos conocido desde mucho tiempo, pero que el diálogo sea más fluido? Sí, como yo te dije, el aspecto fundamental es saberse uno. En primer lugar, saludarle de la manera más cordial. Segundo, identificarse, decirle, bueno, yo soy el médico de tal especialidad que me han llamado para colaborar con usted, ¿no es cierto? Eso yo creo que rompe fundamentalmente el hielo. Inmediatamente un poquito preguntarle sobre sus aspectos un poquito personales, datos de filiación, y posteriormente, una vez que se entabla la confianza, ir ya introduciéndose en la patología que tiene el paciente, ¿no? Como yo les dije, vuelvo y recalco, tratar de utilizar palabras sencillas, y en el examen físico a veces, bueno, en urgencias no es posible un ambiente un poquito más, a veces más privado es fundamental, y si está en un sitio privado en compañía de alguien, yo creo que eso rompe la llama, ¿no? Porque el peor error que puede hacer una persona, un médico como médico para examinar a un paciente es evitar, por ejemplo, que entre con algún familiar. Si está con algún familiar, venga, tome asiento, encantado, se les puede explicar a los dos, eso yo creo que da bastante confianza, ¿no? Entonces, en resumen, saberse identificar, saludar cordialmente, palabras sencillas, y pedirle que esté acompañado de alguien para también con ellos entablar una relación o sacar algunos datos que son fundamentales. Creo que son los aspectos fundamentales para una mejor atención con los pacientes. Bueno, doctor, queríamos pedirle muchas gracias por habernos ayudado en esta entrevista, y esperando desearle éxitos en lo que es su carrera, lo que es la carrera en el área de endocrinología del hospital del seguro, y esperando que nos logre dar los conocimientos necesarios para tanto a nosotros como estudiantes como también al personal que usted está a cargo. Ya, muchas gracias, doctor. Muchas gracias.